Gloria al Señor. Amén. Creo sin dudar ni un solo segundo que Dios está aquí. Amén. Y eso nos da una confianza tremenda a la hora de compartir un culto. Amén. Porque el sentido de nuestras reuniones es que Dios está en ello. Amén. En el momento que nos reunamos y el Espíritu Santo no aparezca, mejor nos quedamos en casa. Pero a Dios gracias que Él es fiel. Y cada tarde defienda este lugar para bendecir a su pueblo, para renovarlo, para salvarlo en el nombre de Jesús. Estoy contento de estar aquí, tío Enrique, de estar por esta zona preciosa. Aquí yo tengo muchísima familia, mi mujer está aquí, es hija de Dani, el obrero de Betania, y estamos pasando unos días en familia y estoy gozando. Y Dios aparte nos está bendiciendo en el Espíritu en gran manera. Como decía el pastor, soy medio catalán, así que no me quito la chaqueta que estoy helado. A lo mejor de un rato, sí. Yo voy a compartirles algo muy sencillo, pero que si lo ponemos por práctica, puede traer grandes bendiciones a nuestra vida. Hay un texto de la palabra que yo siempre intento tenerlo en cuenta, y es que dice Cristo: cualquiera que oye mis palabras y las hace. Porque hablo por mí, a veces oigo y no hago. Y cuando no hay esa conexión entre lo que oigo y obedezco, hay un caos. Mas cuando lo que escucho con poca fuerza lo pongo por práctica, entonces hay una armonía. Amén. Y ahí Dios bendice. Por eso llama Dios a este estilo de creyentes hombres prudentes que edificaron sobre la roca. Amén. Vamos a compartir un pasaje en el que Dios impactó a mi vida de una manera muy especial, porque en mi corazón siempre ha habido un deseo. Y yo voy a preguntar si aquí en la iglesia de Irún existe el deseo en cada corazón de tener un encuentro personal diario con el Espíritu Santo. Grita fuerte, aleluya. Pues con este deseo de tener encuentros con el Espíritu Santo, debemos de proceder como Dios dice que hay que hacerlo. Porque no me puedo acercar a Dios como me da la gana. Porque Dios es un Dios de principios. Dios tiene un carácter, una personalidad definida, y Él no va a hacer nada que atente contra ese carácter. Y a Él gracias que en su palabra se ha revelado y nos ha dejado unos patrones y un camino a seguir para poder tener ese encuentro personal con Él cada día. Vamos a hablar un poquito de la oración. Amén. Algo que creo que el que es cristiano practica. A veces oramos más, a veces menos, pero no puede faltar en nuestra vida la oración. Pues dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué bonito. Oraba a Dios siempre. Este, dice la Biblia, vio claramente en una visión. Dice la Biblia, el que oraba siempre vio
claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Sigue la historia relatando que el Espíritu Santo, cuando le muestra esta visión, le dice: envía pues hombres a Jope y llama a llamar a Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice que le envía estos criados, y cuando están de camino, relata la Biblia que Pedro está haciendo lo siguiente: estaba en una azotea orando, y dice la Escritura que él también vio una visión, y el Espíritu Santo le dijo: ves con estos hombres, porque yo estoy contigo. Ves sin dudar. Cuando él lleva a estos hombres, él predica el Evangelio, y los creyentes de aquel lugar, los gentiles, al oír, creyeron el mensaje y fueron salvos para la gloria de Dios. Esta es la historia. De manera que cuando esto termina y él regresa a Jerusalén, le dicen los de la circuncisión, los judíos: Pedro, ¿por qué has predicado el Evangelio a esta gente? Y ahora la Escritura dice: entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Y esta fue la palabra que dio a luz este mensaje. Comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Porque para que las cosas de Dios sucedan, debe de establecerse el orden que Dios marca. Amén. Por eso en muchas ocasiones queremos acercarnos a Dios a nuestra manera, como nosotros pensamos, y a veces nos frustramos porque fracasamos, porque lo estamos haciendo con métodos incorrectos. Pero yo digo que va siendo hora de que la Iglesia se levante en pie, amplíe su visión, abra sus ojos y diga: tenemos que acercarnos como Dios dice que hay que acercarnos. Gloria a Dios. Y cuando entremos en ese canal, la gloria de Dios va a aparecer. Sí, Señor. Yo hablo por mi tierra. Hay ausencia de gloria, ausencia de presencia, ausencia de poder del Espíritu Santo, pero no es que Dios haya dejado de ser Dios. Es que quizás nosotros hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Y yo sigo creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios personal, en un Dios que quiere tratar con nosotros en la intimidad para derramar su gloria en nuestras casas. Teniendo esto un poquito claro, que debe de haber un orden, y el orden que vemos, tío, es el siguiente: tanto Cornelio como Pedro, los dos estaban orando, luego de esa oración tuvieron una visión, y luego de esa visión, dice la Biblia que la voz del Espíritu Santo les dirigió a hacer lo que aquella visión les mostraba. Y esto lo comparto con sencillez, y para mí el primero. A veces he caminado sin dirección, a veces he visto a creyentes que no saben lo que hacen ni por qué viene a un culto. Los he visto desorientados, y es que eso es la evidencia de que están viviendo un cristianismo sin visión. Cuando me he encontrado con creyentes de esta manera, sin visión, me he dado cuenta, o Dios me ha aprendido, a que es la manifestación de que no están orando. Por eso hay creyentes e iglesias que no saben hacia dónde se dirigen, no saben qué es lo que tienen que hacer, pero eso solamente está dando un toque de alerta, es una alarma espiritual que está diciendo: Dios,
Y quiero animarles. Y entramos un poquito en lo que está el mensaje relatado. Amén. Yo no les voy a dar la tarde. Yo cuando sienta determinar, siento. Porque creo que es importante que sea el Espíritu Santo. Yo no necesito relatar todo lo que tengo aquí. Las palabras que ponga el Espíritu, esas son las que necesitamos. Y les voy a alentar. Mire, yo vengo de una iglesia de las más antiguas de Barcelona. Pertenezco a la iglesia del Templo de Tarrasa. Hay un domingo, pues, somos más de 250 personas. Una iglesia muy grande, vengo de una iglesia muy grande. Y a veces hemos catalogado como que la multitud es gloria, que la multitud es la evidencia de estar en victoria, pero eso es humano. La Biblia no nos enseña eso. Y me encanta, y digo esto por lo siguiente, que dice la Biblia, había en Cesarea un hombre. No dice una iglesia. No dice 40, 50 personas. No dice que había dos familias muy grandes. Dice que había un hombre. Y es una historia gloriosa, pero que empieza con un hombre. No te menosprecies, por favor. Que no te engañe el diablo. Que el Señor lo reprenda. Eres importante. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con tu oración. No necesitamos multitudes. Dios lo que necesita es hombres y mujeres de Dios en el lugar correcto. Aplausos para Dios. Santo es el Rey. La Escritura nos da evidencia de que Dios cuenta con un hombre o una mujer suficiente en los planes y en la voluntad de Dios. Amén. Si abrimos el libro de los Jueces, veremos cómo los tiempos de libertad y victoria del pueblo de Israel estaban gobernados por hombres que Dios levantaba. Gedeón, Sansón, Jefté y una serie de hermanos que Dios levantó. Cuando ellos partían con el Señor, dice la Biblia, y el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando Dios enviaba un hombre, ese pueblo era libertado de sus enemigos y volvían a tener victoria y a hacer lo correcto delante de Dios. Porque un hombre de Dios influencia para bien. Y Dios lo respalda, Amén. Porque cuando es Dios quien levanta y envía, hay bendición. Amén. Lo malo es cuando hay hombres que figuran sin unción. Hombres que llevan años sin consagrarse a la presencia del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que viven en la frialdad de la religiosidad. Es cuando no puede haber victoria, de ahí la derrota en la que vivimos. La decadencia espiritual que hay en las iglesias y en las vidas. De ahí que nuestros jóvenes cada vez están más lejos que cerca. De ahí la indiferencia a la hora de venir a un culto y tomarse en serio las cosas de Dios. De ahí la indiferencia y las pocas ganas de ayunar y de buscar el rostro de Dios. Pero va siendo hora de creer lo que Dios ha prometido en su santa palabra. Somos el ejército de Dios en la tierra. Somos la luz del mundo.
de creerle al Espíritu Santo, de tener un encuentro diario personal más allá que un culto. Mi vida nunca ha sido más transformada que cuando he orado mucho. Cuando me he abandonado, porque aquí no hay nadie que sea una estrella ni un ángel. Aquí todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Cuando me he abandonado, he corrido ciertos peligros. He dado lugar a cosas que no debía. Pero cuando he sido obediente a lo que Dios manda en su palabra, todo ha cobrado sentido. El Espíritu Santo nos llena de poder cada día para creer y cumplir con lo que Dios ha llamado a realizar a través de nuestra vida. Amén. Había un hombre que oraba a Dios siempre, y yo creo que es esta clase de oración la que Dios contesta y premia. La continua, la perseverante, no la oración que hago un día y luego pasa un mes para volver a orar al Señor. Esas oraciones no van a ningún lugar. Es la perseverante, la constante, sí Señor, la que continuamente se hace, que va más allá de hacer una oración, es tener una vida de oración. Amén. Y cuando estamos sembrando esta continuidad de la presencia de Dios, creo que es ahí donde se hace un fundamento sólido para que Dios pueda venir a nuestra vida y hacer cosas maravillosas. Oraba a Dios siempre, y dice la Biblia, vio claramente. Otra frase tremenda que registra la Escritura. Vio claramente. Porque no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo en que solo veremos las cosas con claridad cuando las veamos a la manera de Dios. Amén. Y me gusta más donde aparece esta frase. Dice, oraba a Dios siempre, y vio claramente. No lo dice antes, lo dice después. Porque la visión viene a la gente que ora. Amén. Sin oración no hay visión celestial para nuestra vida. Por eso hay una frase o una oración que me encanta en la Escritura, que aparece en el libro de Job y dice, este hombre, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Y ahora le dice al Espíritu Santo este hombre, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ay, oración. Enséñame tú lo que yo no veo. Y yo pido a Dios para mi vida que me dé la humildad y la capacidad de reconocer que yo no veo las cosas como Dios quiere que las vea. Necesitamos ver las cosas a la manera de Dios, porque hay momentos en la vida que la experiencia y los años acumulados no sirven, que un culto no es suficiente. A veces la vida nos sorprende y nos vienen cosas que nos confunden, que niegan
que no podemos interpretarlas, a menos que hagamos una oración sincera a Dios. Aleluya. Solo la oración íntima con el Padre puede revelarnos las cosas de una manera que cobre lo que nos acontece con sentido. Y cuando uno camina a través de problemas, pero con la visión de Dios, todo es diferente. Podemos estar en hornos de fuego, pero si viene la visión de Dios a nuestra vida, saldremos en el nombre de Jesús. Cuenta una historia en la Biblia que refleja muy bien lo que estoy diciendo, y es que estaba Eliseo y su criado en su campaña, en su casa donde vivían, no me sale, una tienda de campaña de estas. Y ahora este criado, una sabolita sale el criado muy de mañana, dice, el que le servía a Eliseo. Sale y dice la escritura que se encuentra con un ejército enorme acampando alrededor de ellos. Cuando este siervo de Eliseo ve aquello, dice la Biblia que él dice: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Nos han sitiado, nos van a matar, es un ejército enorme, hoy acaban con nosotros. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor. Y yo me imagino a este criado, varón, mirando a Eliseo y diciendo: el profeta se ha vuelto loco, ha perdido la cabeza, porque él lo que veía era Eliseo y a él no había nadie más allí. Pero Eliseo, el varón de Dios, el varón de comunión, no le reprendió, no le menospreció por tener miedo. Sí, Señor. No se creyó superior por ver algo que él no veía. Sí, Señor. Porque hay a veces que podemos perder horas, días y meses queriendo hacer ver a la gente que vea lo que nosotros vemos, pero es imposible, porque tu visión procede de arriba. La del criado era una visión natural, carnal, terrenal, y esa no ve las cosas del Espíritu. Pero no te frustres, no pierdas la esperanza, porque dice la Biblia: y oró Eliseo, y le dijo: te ruego, Señor, que abras los ojos del criado para que vea. Y dice la Biblia: y el criado vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor, peleando a favor de ellos. Y quiero decirte que no sé en qué problema te encuentras, no sé lo que te ha sorprendido en la vida tu día para otro, pero ora a Dios, que abra tus ojos y puedas ver el favor de Dios, las promesas de su palabra que están para ti. Hay fuego, hay ángeles, hay poder para tu vida. Gloria a Dios. Sí, Señor. Estás tan cerca como a una oración al Padre para que Él abra tus ojos y puedas ver que el problema no va a acabar contigo, que hay bendición, que hay prosperidad, que hay salud, que hay libertad para ti. Te adoramos. Oh Dios, Gracias. Santo. a una oración Gracias. que hizo Eliseo y le cambió la vida por completo a este criado. Después. Quisiera ir terminando.
confesa, ¿eh? Dios te bendiga. Y decir 3 o 4 cositas más que creo que son importantes, pero termino en breve, hermanos. Y es que el relato que hemos leído dentro de la Escritura guarda una importancia tremenda, porque Cornelio era gentil y todavía no habían sido salvos, y fue en ese momento cuando Pedro les predica que los gentiles pasaron a ser cuerpos y miembros del cuerpo de Cristo. Claro, eso era un misterio, que lo llama Pablo. Eso solamente estaba planeado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y se dio a conocer y cumplir en ese momento. Y ahora yo pensaba, digo, algo tan importante, claro, no podía ser de otra manera que estuviesen haciendo algo muy importante. Claro. Y es que los dos estaban orando. Cornelio era un gentil. La Biblia dice de los gentiles que estaban sin Cristo, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero este gentil oró al Señor. Pedro pertenece al pueblo del pacto, al pueblo de las promesas, y que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero él también oraba. Porque la oración es para todos. Hay cosas que podemos discutirlas, hay cosas que creo que podemos guardar una opinión diferente. El Aarón, yo, el pastor, ¿no? Porque somos, bueno, seres pensantes y hay cosas que podemos estar en desacuerdo. Simplemente no guardar rencor, ni odios, ni nada de eso, porque eso es diabólico. Pero sí tener opiniones diferentes. Pero en cuanto a la oración, ahí no hay nada que negociar. La oración es necesaria, sí o sí. La practiques o no la practiques. Sí, señor. Claro, cuando Pedro tiene esa experiencia con Dios, en ese momento que practica y los gentiles se convierten, él dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Llevaba siendo apóstol 15 años, pero justo tras esa experiencia, él dice: ahora comprendo. Porque las experiencias con Dios traen comprensión y madurez cristiana. Y Pedro no fue el mismo a partir de ahí. El apóstol San Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco y jamás fue el mismo. Aquí podemos poner más de ejemplo a Moisés. Ese hombre era un exiliado, un incomprendido. Era pastor de 4 ovejas que no eran ni suyas, que eran de su suegro. Pero tras un encuentro con el fuego, con la zarza y con el poder de Dios, fue el libertador del pueblo de Israel. Jacob, hasta que no tuvo su encuentro con Peniel, con Dios en Peniel, pues era el mismo. Pero tras esa experiencia, él cambió. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que la Biblia nos lleva a una conclusión. Y es que vemos a hombres diferentes, con experiencias diferentes, pero un encuentro con Dios transformó sus vidas. Amén. Claro, si lo traspasamos al presente, quiero decirles que esto no ha cambiado. Necesitamos tener experiencia con Dios. Sí, señor. Para ser transformados por su gloria. Y una transformación no se va a producir con ausencias de experiencias y encuentros con el poder del Espíritu Santo. Sí, señor. Necesitamos un encuentro con Dios para nosotros mismos. Y ahora me llamaba mucho la atención, hermanos, que Dios eligiese a Cornelio.
porque habría de gentiles en el mundo un montón, millones de gentiles. Pero Dios, que va a llevar a cabo su plan y a mostrar su gloria, hace así, mira desde el cielo y hace a quién cojo yo, a ver, a quién y hace algo, ya está. A Cornelio lo tengo claro. ¿Por qué? Porque ora. Porque es un hombre temeroso. Y entre todos los millones de gentiles que podía escoger, escogió a uno que oraba. Y ahora yo cierro el mensaje con lo siguiente. Imaginemos por un segundo que Dios tuviese que llevar a cabo un plan en este tiempo concreto, manifestar su gloria de una manera determinada, porque yo creo que Dios tiene planes, Claro que sí. que Dios tiene gloria y que Dios quiere tomar a hombres y mujeres que la lleven a cabo. Amén. Pues imaginemos que el Señor apareciese una tarde cualquiera por nuestras casas. Que picase a la puerta. Soy Jesús. Ay, Padre. Ay, Padre. Mi pregunta es, ¿cómo nos encontraría Dios? ¿Nos encontraría como a Cornelio o a Pedro orando y buscando su rostro? O perdónenme, echándonos la siesta durante 4 o 5 horas, Oh, Dios. o viendo Netflix horas interminables. ¿Cómo te encontraría Dios? ¿Te encontraría en comunión con el Espíritu Santo? ¿O horas y horas con el móvil, TikTok, redes sociales, etc.? Ahora, y luego tenemos quejas contra Dios. Y Dios, mira y hace, pero ¿acaso me están buscando? ¿Acaso están haciendo? Porque creo, hermanos, que es hora de despertar. Sí, Señor. Mira, todo lo que he mencionado no es nada malo. El echarse la siesta, el móvil, el ver una película, creo que nada es malo en sí mismo. Pero quédense con esto, por favor, y medítalo en tu corazón. Amén. Aún lo bueno, cuando te roba el tiempo que puedes dedicar a Dios, se convierte en un estorbo. Amén. Que no hace falta hacer nada malo para dejar hacer lo que tenemos que hacer. Que aún cosas buenas, como te coma el tiempo, ya estás desperdiciando tu oración, tu comunión, tu consagración con Dios, y tu vida espiritual acaba en ruina. Está bien que oremos en el culto, precioso. Está bien que hagamos ayuno en el culto, es de Dios. Pero no puedes esperar y descansar únicamente en la oración de un culto. Sí, Señor. Y hay gente, creyentes, que han pensado que por su oración del templo, por su oración en el culto, van a ser recompensados en su vida pública. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios te va a bendecir en público por causa de tu oración privada. Sí, Señor. ¿Es Dios el mismo al que oramos en el templo que en nuestra casa? Sí. Porque Dios es el mismo. La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Somos nosotros los mismos los que oramos aquí que cuando oramos en casa? Eso es. Eso es. ¿Soy yo el mismo? La oración que hago ahí sentado a la oración que hago yo en mi cuarto a solas. Dios me habló en esta ocasión a mi corazón de una forma personal y me dijo, mira, si hicieses
la oración que haces a solas en público, la gente quizás jamás te volvería a ver igual. Porque la oración privada es tan sincera, cumple con un cometido primordial que es confesar. Que Dios la recibe, la alaba a Dios esa oración, pero los hombres no. Por eso necesitamos la oración a solas con Dios. Porque es en esa oración cuando somos sanados, bendecidos, perdonados por la sangre del Cordero. Ha llegado el momento, hermanos, de cumplir con lo que Dios ha establecido, para poder tener dirección en nuestra vida cristiana, para que nuestra visión se amplíe y podamos cumplir con el plan de Dios. Somos responsables de cumplir con el plan y propósito de Dios para nuestra vida, porque es la causa por la que viniste a esa existencia. Dios no solamente te ha perdonado para ocupar un lugar en un banco, Dios te ha salvado para cosas grandes en el nombre de Jesús. Y hay una ciudad aquí que te necesita. Dios quiere salvar. Dios ha salido en busca de lo perdido. Y no solamente estábamos nosotros perdidos, hermanos. Satanás está haciendo de las suyas. El mundo está en tinieblas. Satanás está haciendo lo que le da la gana. Hay gente oprimida, hay gente atada, hay gente en pecado, hay gente desesperada. Es más, hay una circulación de lo satánico a tal punto que en el año 2019, por allá en Estados Unidos, y lo que pasa allí se cumple aquí, a la vuelta de la esquina, se legalizó una iglesia satánica. Y les ha dado el mismo poder, los mismos espacios para reunirse a los católicos, a los evangélicos, a los judíos. Y ahora ellos ocupan un lugar. En 3 años, esto es para quedarse a morir. En 3 años, de 3.000 personas han pasado a ser 50.000. Y ellos los están arrastrando con una filosofía muy diabólica, con engaños impresionantes que por tiempo ahora no puedo entrar. Pero el hecho es el siguiente: de 3.000 personas a 50.000, y cada vez por más lugares, más sitios, más tinieblas. Y me apena el pensar que la mayoría, y sálvese quien pueda, le cuesta venir a un culto. Ellos cada vez están más afirmados en sus convicciones y están tirando con toda fuerza que tienen, todos sus recursos, y nosotros estamos preguntando que si Dios nos haya no. Nosotros estamos preguntando que si Dios está con nosotros. Nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar, nos cuesta animar al que tenemos al lado, nos cuesta visitar a un hermano, nos cuesta ponernos en ayuno. Y yo creo que va siendo hora de que el mundo y Satanás haga lo que quiera, pero que haga una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y alabanza con el fuego de Dios, libertando, sanando y salvando para la gloria de Cristo. Así que por favor, no se menosprecie un hombre, una mujer suficiente, pero el orden divino trae gloria de Dios para la ciudad de la iglesia. Así que hermanos, volvamos a la oración para que venga la visión de Dios a nuestra vida y seamos cristianos, iglesias
con dirección, que saben hacia dónde se Sí, dirigen Señor. y que son gente de solución para un mundo perdido. Sin más, hermano, que el Señor